Aleister Crowley fue el brujo más grande de su época y posiblemente el más prolífico de todos los tiempos. Lo llamaban Frater Perdurabo, la gran bestia. Aseguraba y describía con detalle sus encuentros con varios dioses. Fundó una religión con la que afirmaba que cualquiera podría desarrollar su poder mágico. Se autonombró el profeta encargado de llevar a toda la humanidad a algo llamado el León de Horus. Se codeó con la nobleza y las altas esferas alrededor del mundo e incluso tuvo posiblemente un papel en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Quieres conocer su historia? Quédate porque se viene un viaje extraño y muy oscuro. Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena. Edward Alexander Crowley nació en una familia rica británica. Su padre había hecho fortuna con la elaboración de cervezas, la Crowley's Alton Ales. Era un evangélico extremadamente devoto que pasaba su tiempo libre como predicador itinerante y acostumbraba a leer versículos de la Biblia a su hijo todos los días. Sin embargo, su hijo era casi todo lo contrario a él. Existe mucho mito y poca información fiable sobre su infancia, pero sabemos que la relación con su madre siempre fue muy tensa. Para que te hagas una idea, ella se refería a su propio hijo como la bestia, un nombre con el que Edward, de hecho, se deleitaba. A los 8 años fue enviado a un internado evangélico. Esto, lejos de acercarlo a la fe de sus padres, lo hizo aún más reacio y años más tarde, Edward se referiría al reverendo que dirigía el internado como un hombre sádico. Edward se divertía señalando todas las incoherencias de la Biblia a sus maestros, que se tiraban de los pelos y lo castigaban de forma extremadamente severa. A lo largo de su juventud fue expulsado de un internado detrás de otro. Fumaba en las aulas y desde muy temprana edad. Se masturbaba compulsivamente y desde su adolescencia acostumbraba a tener relaciones con prostitutas de las que acabó contrayendo la gonorrea. Este niño es muy raro, ¿eh? Yo no sé si es prodigio o gilipollas a secas. Aún así, su salud parecía a prueba de todo. Finalmente, fue enviado a vivir con un tutor. En esa época aprendió química y se interesó por la poesía y sobre todo por el alpinismo. Demostró ser un prodigio en casi todo lo que se proponía y a los 19 años ya escaló los Alpes. De hecho, los escalaría todos los años durante los próximos 4 años, una de esas veces completamente en solitario. Fue cuando cumplió los 20 que finalmente decidiría cambiar su nombre de Edward a Aleister Crowley. En sus propias palabras, Edward no parecía quedarme muy bien y los diminutivos Ted o Ned eran aún menos apropiados. Alexander era demasiado largo. Había leído en algún libro que el nombre más apropiado para hacerse famoso era el que constaba de un dáctilo seguido de una espóndea, como al final de un hexámetro. Aleister Crowley cumplía esas condiciones y Aleister es la forma gaélica de Alexander. Adoptarlo satisfaría mis ideales románticos. Hasta aquí tenemos a un joven libertino, excéntrico y prodigioso en muchas cosas, pero ¿dónde comenzó su dominio de las artes oscuras? No es algo que esté claro. Se piensa que Crowley tuvo su primera experiencia mística significativa a los 21 años, mientras estaba de vacaciones en Estocolmo. Se desconocen los detalles exactos de este primer contacto con lo místico, aunque Crowley diría lo siguiente sobre este hecho. Descubrí que poseía una capacidad mágica que formaba parte de mí. Fue una experiencia dolorosa y terrible a la vez, que me dio la llave del placer y el éxtasis espiritual. Muchos biógrafos piensan que esa pudo ser también la primera vez que Crowley tuvo relaciones sexuales con personas del mismo sexo, lo cual era ilegal por aquel entonces. De hecho, al año siguiente comenzaría una relación sentimental con Herbert Charles Pollitt, la cual terminó cuando Herbert vio que Crowley se sumergía más y más en el ocultismo. Ese mismo año, Crowley aprendió ruso y viajó a San Petersburgo, pues se le ocurrió que podría labrarse una carrera como diplomático allí. Pero una enfermedad casi mortal que contrajo y toda una concatenación de otros inconvenientes le hicieron desistir de la idea. Entró por último a la Universidad de Cambridge y enseguida todos los que lo trataron se dieron cuenta de que poseía una inteligencia mucho más que extraordinaria. De hecho, resultaba inquietante. Tanto así que algunos biógrafos alegan que ya en ese entonces fue reclutado por una agencia de inteligencia británica. Y digo ya en ese entonces porque Crowley tuvo cierto historial de espía internacional durante el resto de su vida, pero no nos adelantemos.
Por lo pronto no se sabe a ciencia cierta cuándo comenzó ese tipo de actividades. En julio del mismo año, Crowley dejó Cambridge sin haber obtenido ningún título a pesar de unas calificaciones extraordinarias. Decidió perfeccionar sus conocimientos en el mundo de la alquimia en un viaje que hizo a Suiza, y los químicos con los que allí trabó amistad le introdujeron, ya de vuelta en Londres, en la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una organización esotérica heredera de la legendaria Orden Rosacruz, donde aprendió magia ceremonial, alquimia y todo tipo de ocultismos. El ritual de su iniciación tuvo lugar en el templo Isis Urania, donde Crowley tomó el título de Frater Perdurabo, aquel que perdurará hasta el final. Como si de una profecía se tratara, Crowley no dejó de ascender en la jerarquía de la Aurora Dorada, superando a todos sus maestros. Todo ello a pesar de que Crowley era impopular en el grupo, debido a su bisexualidad y su estilo de vida. Como la logia se negó a iniciar a Crowley en los puestos más altos, este acudió directamente a uno de los 3 Imperator de la secta, sus líderes para entendernos. Logró convencer al Imperator, y este le otorgó personalmente el título que se le había negado. Esto desencadenó en todo un cisma dentro del culto que llegó incluso a los tribunales. Finalmente, Crowley abandonó la Aurora Dorada, habiendo sonsacado ya de ella muchos de sus secretos, pero aún quería más. Se mudó a su propio apartamento de lujo e invitó a un miembro senior de la Aurora Dorada, Alan Bennett, a vivir con él como su tutor en magia oscura. Bennett le enseñó a Crowley más sobre el uso ritual de las drogas psicotrópicas y realizaron todos los rituales de la Ars Goetia. La Ars Goetia es un conjunto de rituales del Lemegeton, uno de los grimorios y libros de demonología más valiosos del mundo. Se dice que en estos rituales se describe cómo invocar y comunicarse con los 72 demonios que el rey Salomón dijo haber sellado bajo símbolos mágicos, obligándolos a trabajar para él, entre ellos varios príncipes y duques del infierno. Tiempo después, su tutor se fue al sur de Asia para estudiar budismo, y Crowley compró una mansión a las orillas del lago Ness, la Boleskine House, su morada más famosa y habitual, donde a lo largo de su vida se llevarían a cabo todo tipo de rituales mágicos, de sangre, orgías místicas y demás eventos de los que Crowley se hizo todo un maestro. Esto ya es una orgía incesto vecinal a 3 bandas. En el año 1900 cumplió los 25 y decidió vivir un tiempo en la Ciudad de México, donde experimentó especialmente con las invocaciones enoquianas, invocaciones de ángeles, las cuales había aprendido de los escritos de John Dee, un notorio alquimista y consejero de la reina Isabel I de Inglaterra del siglo XVI. También fue allí, en México, donde Crowley se inició por primera vez en la masonería. ¡Ah, los masones y los rojos! Además, aprovechó su estancia en el país para escalar varias montañas, entre ellas el Colima, un monte que entró en erupción en plena escalada, erupción volcánica de la que Crowley se salvó milagrosamente. Dejando México, Crowley visitó San Francisco, Hawái, Japón y Hong Kong. No se sabe mucho de lo que hizo en estos lugares, aunque sobre todo se dedicó al libertinaje y el adulterio de mujeres casadas. Tú eres muy bueno. No. Tú eres muy bueno. Es mucho más complicado que eso. Tú eres muy bueno. Finalmente llegó a Sri Lanka, o Ceilán por aquel entonces, donde se reunió de nuevo con su maestro, que había terminado los estudios budistas y ahora estaba inmerso en el shivaísmo, la adoración del dios Shiva. ¡Shiva, la destructora! Por supuesto, Crowley absorbió como una esponja todos sus conocimientos. Se separaron cuando su maestro decidió convertirse definitivamente en monje, pero Crowley se quedó recorriendo la India aprendiendo todas las prácticas de iluminación hinduista que pudo, llegando supuestamente al estado espiritual de dhyana, algo así como la iluminación zen. Pasó gran parte de este tiempo estudiando en el templo Meenakshi, al sur de la India. En este país contrajo la malaria, una enfermedad extremadamente mortal, más aún en aquella época. Pero una vez más demostró tener una salud casi milagrosa y poco tiempo después se recuperó sin secuelas. Y todavía le sobraron energías para tratar de escalar el monte K2, que nunca antes había sido escalado por nadie. Solo tenía 27 años. En la expedición se enfermó con gripe y ceguera de las nieves, pero aún así alcanzó los 6.000 metros de altitud antes de que se viera obligado a dar marcha atrás.
Ese año de 1902 se mudó a París, donde en cuestión de un año prácticamente conquistó con su carisma a toda la esfera artística parisina. Después regresó a su mansión en el Lago Ness y se casó con la hermana de uno de los pintores que había conocido en París. No porque la amara, sino para librarla a esta de un matrimonio concertado. Fue durante su luna de miel por París, El Cairo y Sri Lanka que Crowley empezó a enamorarse de ella. Cuando llegaron al Cairo, convencieron a las gentes del lugar de que eran un príncipe y una princesa de Europa. Alquilaron un extremadamente lujoso apartamento y Crowley mandó instalar dentro de este una sala del templo, donde cada noche se dedicó a invocar a las antiguas deidades egipcias. Esta es una de esas veces en las que Crowley describe en qué consistió su invocación y contacto con estos dioses. Por aquel entonces, su esposa Rose, que ya estaba embarazada, le servía como catalizador de la voz de los dioses mediante distintos rituales que le hacían entrar en trance. Crowley lo contaba así. Para aclarar los galimatías que salían de sus labios, decidí invocar al dios Thoth. Y Thoth ciertamente se personó, porque a partir de ese momento ella dejó de hablar sin sentidos y su discurso, aunque críptico, se convirtió en coherente. Descubrí entonces que era Horus quien había estado comunicándose conmigo a través de ella, y no había azar ni coincidencia en esto, pues mencionaba muchas cosas que ella de ninguna manera podía saber, cosas que solo estaban en mi pensamiento y nada más. Ella y su informante Horus eran ahora capaces de leerme la mente. Aún debía invocar exitosamente a Horus, conversar con él sin intermediarios. Esto lo lograría unos días después, rompiendo todas las reglas. Pero antes, la entidad me reveló que no era Horus en persona, sino un mensajero de él cuyo nombre era Aiwass. Entre el 16 y el 21 de marzo no logré sacar nada de él. Constantemente me desafiaba a realizar actos de magia, muchos de ellos imposibles. Estaba claro que él no jugaría a mi juego, yo debía jugar al de él. Por fin, el 7 de abril, me ordenó entrar a solas en el templo exactamente al mediodía dentro de 3 días, y escribir lo que oyera allí durante 1 hora. Recuerdo que me dio instrucciones para la preparación de este encuentro, pero extrañamente no recuerdo nada de lo que hice. Cuando terminé mi tarea vi que había usado sangre de buey sobre el suelo, previamente quemada con algún tipo de incienso. Llegado el día entré al templo 1 minuto antes del mediodía. Comprobé que estaba completamente solo. Cerré las puertas y me senté en el escritorio que tenía allí, con pluma y papel preparados. A partir de ese momento no miré a mi alrededor en ninguna ocasión. No aparté la mirada del papel. La voz de Aiwass se deslizó por encima de mi hombro izquierdo. Parecía hacer eco en mi corazón físico de una manera muy extraña, difícil de describir. La voz se vertió apasionadamente. Escribí 65 páginas de mi ensayo, más o menos a mi velocidad habitual de composición, en aproximadamente media hora, en comparación con las 3 horas que suelo tardar en escribir una cantidad semejante. La voz era de timbre profundo, musical y expresivo, tal vez un barítono solemne, voluptuoso, tierno y en cierto modo feroz. Su inglés estaba libre de cualquier acento nativo o extranjero, inhumanamente puro. Tuve la fuerte impresión de que el orador estaba realmente en el rincón donde parecía estar, en un cuerpo de materia fina, transparente como un velo de gasa o una nube de humo de incienso. Parecía ser un hombre alto, moreno y fuerte, con el rostro de un rey salvaje y los ojos velados para que su mirada no destruyera lo que veía. Su vestimenta no era árabe, sugería Asiria o Persia, pero vagamente. Tomé poca nota de ello, porque para mí en ese momento Aiwass era un ángel como el que había visto a menudo en visiones, un ser puramente astral. Así fue como Aleister Crowley escribió el Libro de la Ley, el que sería el pilar de su propio culto esotérico religioso. En resumen, el libro explicaba que la historia de la humanidad había estado dividida en eones influenciados por distintos dioses. El primero, allá por la prehistoria, fue el eón de Isis, en el que la maternidad de la diosa inspiró una sociedad adoradora de distintos aspectos de la madre naturaleza. El segundo fue el eón de Osiris, durante la Edad Media y moderna, dominado por el principio patriarcal de un dios único y la sumisión a este.
El tercero, y que estaba a punto de llegar, era el León de Horus, una era de autorrealización para el hombre, con un creciente interés en todo lo espiritual y dominado por el principio de curiosidad y renacimiento del niño dios Horus. Este era el león hacia el que Crowley debía abrirle las puertas a la humanidad. Por último, Aiwass le dio una última palabra, telema, que significa voluntad. Crowley reflexionaría lo siguiente. Hay muchos maestros mágicos, pero en la historia registrada apenas hemos tenido una docena de magos en el sentido técnico de la palabra. Pueden ser reconocidos por el hecho de que su mensaje puede formularse como una sola palabra que debe ser tan poderosa que anule todas las creencias y códigos existentes. Podemos tomar como ejemplo la palabra Buda, que puso su hacha en la raíz de la cosmología, la teología y la psicología hindúes, e incidentalmente derribó los cimientos del sistema de castas y toda la moralidad aceptada hasta entonces. También Mahoma, con la sola palabra Alá, hizo lo propio con los politeísmos paganos de su época. De manera similar, Aiwass, al pronunciar la palabra telema, destruye por completo la fórmula del dios moribundo. Telema implica no solo una nueva religión, sino una nueva cosmología, una nueva filosofía, una nueva ética. Haz lo que quieras, será la totalidad de la ley. La gente deberá aprender a vivir en sintonía con su voluntad. Que cada uno haga lo que le dé la joya a la gana. Cuando regresaron al lago Ness, Rose dio a luz a la primera hija de Crowley, a la que llamaron Lilith. Poco después decidió escalar el Kanchenjunga, en el Himalaya, ampliamente reconocida como la montaña más traicionera del mundo. La expedición se vio empañada por numerosas discusiones entre Crowley y sus acompañantes, quienes pensaban que era un loco imprudente. Al final, los otros escaladores regresaron montaña abajo a pesar de las advertencias de Crowley de que era demasiado peligroso abandonarle en ese momento. Posteriormente, estos murieron en un accidente y Crowley fue repudiado por la comunidad montañera. Se reunió con su mujer e hija en Calcuta y recorrió China fumando todo el opio que se le puso por delante mientras recitaba a diario extrañas invocaciones. En este tiempo estudió profusamente el libro de Abramelin, un grimorio de un mago egipcio medieval lleno de rituales e invocaciones de alto nivel. Luego mandó a su familia de vuelta a Europa y se dirigió a Shanghái para encontrarse con su vieja amiga Elaine Simpson, con la cual, según Crowley, había estado comunicándose por el plano astral todo este tiempo. Intentaron invocar de nuevo a Aiwass, pero al hacerlo ella enfermó repentinamente y tuvieron que interrumpir el ritual. Y, tan pronto como se recuperó, practicaron algunos rituales sexuales para contactar con unas entidades llamadas los jefes secretos. Los jefes secretos son, según distintas logias ocultistas alrededor del mundo, autoridades cósmicas trascendentales, una jerarquía espiritual responsable del funcionamiento moral del cosmos. Sus nombres y descripciones han variado a lo largo del tiempo, difiriendo entre quienes afirman haber tenido contacto con ellos. Al parecer, en aquella ocasión Crowley los desafió de algún modo, o hizo caso omiso a alguna de sus advertencias. De vuelta en Europa, se encontró con que su hija Lilith había muerto por unas fiebres, y paralelamente, Crowley comenzó a enfermar como nunca antes en su vida. Estaba mental y físicamente agotado, y culpaba de esto a los demonios de Abramelin, los cuales, según él, podría haber evitado si hubiera obedecido a los jefes secretos cuando estuvo en contacto mágico con ellos durante su estadía en Shanghái. Estuvo convaleciente un tiempo y fue acogido en la casa de uno de los dos únicos hombres a los que él aún consideraba sus mentores, Cecil Jones. El otro había sido Bennett, el que acabó convertido en un monje. Durante su larga y penosa recuperación, Crowley decidió que en adelante se dedicaría por completo a la magia del telema. Según escribió en su diario, le pidió a Jones que lo crucificara en una gran cruz de madera, y estando en ella dijo: «Yo, frater perdurabo, un miembro del cuerpo de Cristo, juro que me obligaré solemnemente a elevarme al conocimiento de mi superior y divino ser, en el cual debo convertirme». Es paradójico porque Crowley se había mostrado siempre como un anticristiano radical, y sin embargo en ocasiones incluía elementos cristianos en sus rituales, tal vez como sincretismo o tal vez como parodia. En cualquier caso, parece ser que su salud mejoró casi inmediatamente. Junto a Jones, volvió a intentar los rituales de Abramelin con Rose de testigo.
Y según afirmaba, esta vez tuvo éxito y alcanzó el Samdhi, una especie de unión con Dios. Así lo describió en su diario. Me deshice de todo menos del santo exaltado, y debo haberlo retenido por 1 minuto o 2. Lo hice, seguro que lo hice. Incluso Rose pudo ver un halo de luz dorada alrededor de mi cabeza. ¿Por qué vieron esto?, te preguntarás. ¡Porque consumen drogas! Al parecer, esto marcó un punto de inflexión en su vida. Decía incluso darse cuenta de que desde entonces él irradiaba cierta luz y que a las personas les costaba quitarle la vista de encima, o que se sentían más atraídos aún por él y por sus palabras. Durante esta época, por cierto, se hizo un ávido consumidor de hachís, el cual, según él, era perfecto para todo tipo de rituales. No dejéis de consumir porros. En esta época tuvo un último encuentro con su antiguo maestro Bennett, el cual había venido a visitarlo a Inglaterra, pero estaba muy cambiado. Tenía el aspecto de un monje budista muy envejecido y frágil, aunque con un aura sobrenatural evidente. Este encuentro no fue tan alegre como los anteriores, ya que ambos, aún desde el respeto, despreciaron la doctrina del otro. Según Bennett, Crowley tenía el potencial mágico para hacerle mucho bien al mundo, pero había optado por tomar una senda oscura. Y según Crowley, Bennett se veía decepcionantemente débil. Poco tiempo después, Bennett murió, y Crowley, junto con Jones, fundó por fin su propia orden esotérica basada en el telema, a la que llamaron AA, así tal cual la estás viendo. Nadie sabe qué significa exactamente, aunque muchos teorizan que serían las siglas de Astrum Argentum, que era también el nombre del círculo más alto de la orden. Acudieron a él muchos miembros expulsados de la Aurora Dorada, así como todo tipo de personas de la alta sociedad. El templo de la Astrum Argentum estaba en un piso alquilado en el 124 de Victoria Street, en Londres. De los actos llevados a cabo en su interior no se sabe mucho, pero en una ocasión se filtró el testimonio de uno de sus cultistas. Decía así: en uno de aquellos rituales, un dios apareció ante nosotros en forma humana y permaneció con nosotros durante 1 hora, desvaneciéndose cuando ya todos estábamos físicamente exhaustos por su presencia. Nos habíamos sumergido en una especie de sublime estupor, un éxtasis. Cuando se marchó, estábamos de nuevo en Victoria Street, danzando alrededor del altar. ¡Porque consumen drogas! Cuando Crowley trataba de explicar en qué consistía exactamente la magia del telema, básicamente lo resumía así: Mi disciplina es una ciencia que estudia el cambio en las cosas en conformidad con la voluntad. Y mi voluntad es incuestionable. El cambio sobrenatural en las cosas en conformidad con la voluntad. En eso se resumía todo, aunque era mucho más complejo y enrevesado cuando empezabas a estudiarlo. Crowley tenía poco más de 30 años y por fin se le estaba acabando la herencia de su padre, con la que se había costeado su excesivo tren de vida. Afortunadamente para él, había hecho muchos contactos en la alta sociedad. En una ocasión, por ejemplo, el conde de Tankerville contrató sus servicios como mago para protegerse de la brujería. Crowley, no obstante, se dio cuenta de que lo único que en realidad le pasaba al conde es que se había vuelto paranoico debido al aislamiento y el consumo de cocaína, así que simplemente se lo llevó de vacaciones a Francia, Marruecos y España para que se recuperase y le diera un poco el aire. La cosa no acabó muy bien para el conde, pero a Crowley le valió unos buenos fajos de billetes y de paso un romance con una gitana de un asentamiento en las cuevas de Granada. También comenzó a recibir estudiantes que pagaban por instruirse en prácticas mágicas. Poco después, conoció a un joven llamado Victor Neuburg. Crowley estaba convencido de que éste poseía habilidades de medium, de modo que lo convirtió en su discípulo más cercano y también en su amante. Juntos recorrieron el norte de España durante 1 año, en una especie de luna de miel, y cuando regresaron a la mansión del lago Ness, se involucraron en una dinámica sadomasoquista. ¡Tú demuestra quién manda, coño! ¡Sácate el miembro! En la que Crowley maltrató a Neuburg de todas las formas imaginables física y psicológicamente. Y este estuvo a punto de huir varias veces, refiriéndose a Crowley como un monstruo. Y si bien nada le impedía marcharse, una y otra vez, por algún motivo, decidía permanecer a su lado. Para entonces, Crowley ya había escrito varios libros y tratados mágicos, según él, al dictado de entidades sobrenaturales como Aiwass. Así ha hablado la todopoderosa criatura del cielo. E incluso en 1909 empezó a publicar una revista llamada The Equinox,
que básicamente era la versión mágico-esotérica de las típicas revistas de divulgación científica. Él la llamaba la revista del iluminismo científico. Ese mismo año, Crowley se divorció de Rose, la cual había caído en una espiral de alcoholismo y varios trastornos mentales. De hecho, la pobre mujer fue institucionalizada un par de años después. En noviembre de 1909, Crowley y Neuburg viajaron a Argelia. Recorrieron el desierto con Crowley recitando el Corán a diario mientras dibujaba símbolos astrológicos en el aire. Eventualmente, Crowley afeitó la cabeza de Neuburg, salvo por 2 mechones de cabello a los lados. Los erizó con una pasta gominosa y los tiñó de rojo, dándole un paródico aspecto de diablo. Neuburg comenzó a comportarse de manera cada vez más bestiálica, cada vez menos humano. Recordando lo aprendido en México años atrás, Crowley invocó 30 ángeles, los 30 aires de la magia enoquiana, y entró en una especie de trance por el que comenzó a tener visiones. Las describió así. Al principio se dibujó una telaraña negra sobre la roca. Unos rayos de luz se abrieron paso a través de ella, transformándose en una especie de portal, y un hombre anciano con aspecto de ermitaño salió de él. El portal estaba guardado por un gran dragón verde. Entonces todo el muro se derrumbó de repente. De un resplandor salieron carros y caballería, y se libró una furiosa batalla. De pronto uno de los 30 ángeles que invoqué descendió y me tomó en sus brazos. En su pecho estaba escrito Rosamundi est Lilium Coeli, y miré abajo para haber abierto de par en par el libro de los misterios. Tras leerlo se oyó un tremendo grito. Osiris era un dios negro. Los ángeles aplaudieron en masa y entonces regresé a la tierra. Cuando volvió en sí, declaró que había alcanzado el grado de Magister Templi, maestro del templo, lo que significaba que ahora estaba al mismo nivel que los jefes secretos. Aunque esta declaración hizo que muchos ocultistas dejaran de tomarle en serio, ya que decir algo así era más que exagerado. Era casi como declarar que era un dios encarnado en la tierra. Después, maestro y discípulo subieron a una montaña. Al alcanzar su cima, llevaron a cabo un ritual de magia sexual. A continuación, Crowley se adentró con Neuburg en una cueva, y en el suelo de esta sacrificó 3 palomas. Con su sangre dibujó un círculo con un triángulo en su interior. Esta era una invocación al demonio Choronzon, quien supuestamente se presentó ante él como el habitante del abismo, adoptando un aspecto físico de serpiente con cabeza humana. Choronzon maldijo, atacó y aterrorizó a Neuburg, y a punto estuvo de acabar peor la cosa si Crowley no hubiese detenido el ritual. Como te imaginarás, lo que probablemente sucedía en todas estas escenas es que los involucrados estaban bajo los efectos de algún alucinógeno de los que Crowley solía usar con fines ritualistas. En cualquier caso, esta experiencia traumatizó a Neuburg de por vida, convenciéndolo para siempre de que los poderes de Crowley eran muy reales. Este señor es extraterrestre, es el mejor artista del mundo. Más tarde, Crowley se referiría a estos hechos y sus resultados como un hito en su carrera mágica. Al regresar a Londres en enero de 1910, Crowley descubrió que la Aurora Dorada lo estaba demandando por plagiar sus rituales y enseñanzas. Pero el tribunal falló a favor de Crowley, y el caso fue ampliamente difundido en la prensa, dándole a Crowley mucha más fama de la que tenía hasta entonces. Disfrutó mucho con esto y jugó con el estereotipo sensacionalista de ser un satanista y defensor del sacrificio humano, a pesar de no ser ninguno de los dos. La publicidad atrajo a muchos miembros nuevos a su logia. A principios de 1912, Crowley publicó El Libro de las Mentiras, una obra de misticismo por la que el ocultista alemán Theodor Reuss lo acusó de plagiar algunos de los secretos de su propia orden oculta, la Ordo Templi Orientis, también llamada ¡Otto! Y me pongo como una moto. Pero Crowley era tan carismático que convenció a Reuss de que las similitudes eran una coincidencia y los dos se hicieron amigos. Es más, eventualmente Reuss nombró a Crowley como jefe de la rama británica de la Ordo Templi, en una ceremonia realizada en Berlín por la que Crowley además adoptó el título de Baphomet y fue proclamado Supremo Rex y Soberano Gran Maestro General de Irlanda y todos los británicos.
En adelante, Crowley reescribiría muchos de los textos de la Ordo Templi, convirtiendo sus rituales en una mezcla de masonería con elementos del telema, a lo que también añadió un trabajo basado en el sexo anal y lo incorporó al plan de estudios de las Ordo Templi, de modo que todos los nuevos adeptos que quisieran entrar deberían pasar por ahí. A pesar de todo, las cosas no le iban muy bien en lo económico y tuvo que abandonar su mansión del Lago Ness en 1913, aunque esta casa daría de qué hablar mucho después de la ausencia de Crowley, luego hablaremos de eso. En enero de 1914, Crowley y Neuburg se instalaron en un apartamento en París y realizaron el llamado Gran Trabajo de París. Una intensa sesión de 6 semanas consistente en numerosos rituales que involucraban un fuerte uso de drogas en el que invocaban a los dioses Mercurio y Júpiter. Como parte del ritual, la pareja realizó magia sexual durante 6 semanas. ¡Esto se merece un aplauso! ¡Hemos trabajado mucho! Después de esto, Neuburg y Crowley tuvieron varias discusiones, hasta que finalmente se distanciaron por completo. Aunque Neuburg regresó con su familia y años después se casó y tuvo un hijo, seguía amando a Crowley, mientras que Crowley, por su parte, invocó todo tipo de maldiciones sobre Neuburg para que muriese de las peores enfermedades posibles. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Crowley tenía 39 años, y lo primero que hizo fue tratar de ofrecer sus servicios al gobierno británico. No se sabe exactamente qué servicios quiso ofrecer concretamente. Los más fantasiosos opinan que Crowley se ofreció directamente como mago para que Gran Bretaña se valiese de sus dones sobrenaturales para la guerra. Esto, aunque parezca una locura, en realidad no lo es tanto, ya que incluso los Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron sus propios programas de personas sobrenaturales, por así decirlo, para que les ayudaran durante la Guerra Fría, cosa que por supuesto no obtuvo casi ningún resultado, pero bueno. Los más sobrios, en cambio, opinan que se ofreció como espía dadas sus vastas conexiones por toda Europa. En cualquier caso, fue rechazado, y con el orgullo severamente dañado, zarpó hacia los Estados Unidos, instalándose en Nueva York. Entonces Crowley empezó a afirmar que él era de ascendencia irlandesa y por tanto partidario de la independencia irlandesa de Gran Bretaña, así que situó su apoyo del lado de Alemania en la guerra, involucrándose en el movimiento pro-alemán de Nueva York. Y al año siguiente, el espía alemán George Viereck lo contrató como escritor para su periódico propagandístico, The Fatherland, y Crowley aprovechó para promover sutilmente el telema en sus publicaciones. Fue en Estados Unidos donde Crowley dijo haber conseguido contactar en uno de sus rituales con uno de los jefes secretos que se manifestó corpóreamente frente a él y le reveló su nombre. Este sería Lamb, cuyo retrato dibujado por Crowley sería encontrado entre sus pertenencias después de morir muchos años después. En 1918, en uno de sus retiros, comenzó a traducir el Tao Te Ching, la obra de Lao Tse, y dijo haber experimentado recuerdos de sus vidas pasadas, entre ellos el Papa Alejandro VI, es decir, que él había sido el Papa Borgia. ¿Eres tú? Fíjate tú, eres tú, y dice, pues soy yo, no voy a hacer yo. Finalmente, en 1919, pasada la Gran Guerra, regresó a Inglaterra, donde muchos le acusaron de ser un traidor. ¡Pelón traicionero! ¡Te espero la salida, miserable! Tras varias malas andanzas, Crowley decidió montar una comuna de telemitas en algún lugar de Europa donde no le molestaran, y el lugar escogido fue Cefalù, en Sicilia, Italia. Allí fundó la Abadía de Telema. Crowley describió aquel nuevo escenario de su vida como perfectamente feliz. Vestía amplias túnicas y realizaba rituales al dios Ra por la mañana, dejando el resto del día para dedicarse a pintar cuadros, escribir y demás aficiones. Aparte de eso, ya no era tan invulnerable como antes. Su adicción a la heroína llegó a dominar su vida y la cocaína comenzó a erosionar su nariz. ¡Yo me meto toda! Además, en la comuna las cosas no estaban yendo bien. El lugar era antihigiénico tanto en el día a día como en los rituales. Algunos adeptos se enfermaban o incluso morían por diversas infecciones. Este tipo de historias y otras anécdotas de su pasado llegaron hasta Inglaterra, donde se comenzó a decir que Crowley era textualmente el hombre más malvado del mundo, un hombre al que nos gustaría ahorcar. En 1923, Benito Mussolini, que ya estaba en el poder en Italia, se enteró de las actividades de Crowley y lo deportó del país. Os quiero en la calle en 2 días. Y el piso limpio. ¡Guarras! Sin él, la abadía de Telema cerró para siempre.
Durante los siguientes años, Crowley deambuló mayormente por Túnez, al borde de la indigencia, y vivió de los favores de sus contactos. Cuando se enteró de la muerte de Reus, el líder de la Ordo Templi, Crowley se presentó en Alemania afirmando que Reus le había nombrado su sucesor antes de morir. Buitre sediento de poder. Hubo muchos que le respaldaron y otros que se le enfrentaron, causando una división dentro de la logia, pero al final del día él quedó como el nuevo líder. Esto trajo un poco más de estabilidad a su situación y gracias a ello pudo instalarse en Francia coleccionando amantes e introduciéndoles al telema. Esto hasta que las autoridades francesas también lo deportaron del país. ¡Váyase! En parte por su mala reputación y en parte por temor a que fuese un espía alemán. Crowley no tuvo más remedio que regresar a Gran Bretaña, donde se casó con una nicaragüense llamada María Teresa Sánchez, principalmente para que ella pudiese obtener la nacionalidad. Estar de vuelta en su país natal le facilitó el publicar su autobiografía, entre otros muchos escritos, pero no pasó mucho tiempo allí. Al año siguiente, en 1930, teniendo ya 55 años, viajó a Portugal, donde decidió fingir su propia muerte. Esto lo hizo con la ayuda de su amigo, el más famoso poeta portugués, Fernando Pessoa. Debido a un desencanto amoroso que tuvo, Crowley dejó una nota en su hotel diciendo que se dirigiría a un acantilado cercano, a un lugar llamado Boca do Inferno, la boca del infierno, y que allí terminaría con su vida. Pessoa tomó la nota, se la hizo llegar a la prensa y alertó a las autoridades de que el famoso Aleister Crowley había desaparecido. Durante al menos 3 semanas se le creyó muerto, hasta que reapareció en Berlín para inaugurar su exposición de arte. Por cierto que en esta exposición tuvo ocasión de conocer al escritor Aldous Huxley. Durante su estancia en Alemania también contactó con muchas figuras dentro de la extrema izquierda y el comunismo berlinense. Ya están los rojos con sus mierdas. Algunos teorizan que quizás estaba operando como espía de la inteligencia británica en ese momento, monitoreando el movimiento comunista. Otros que simplemente confraternizaba con sus ideologías anticristianas. No se sabe. Regresó a Londres y tuvo un romance con una mujer llamada Deirdre Doherty, con quien tuvo un último hijo llamado Randall, aunque Crowley lo apodó Alistair Ataturk, el cual siguió vivo hasta el año 2002. Se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Crowley estaba intrigado por el ascenso del nazismo en Alemania y creyó que podría convertir a Adolf Hitler al telema. Pero cuando los nazis abolieron la Otto alemana y la Gestapo comenzó a perseguir a aquellos que propagaban las ideas del telema, Crowley empezó a criticar a Hitler acusándolo de ser un mago oscuro. Estaba convencido de que Hitler se servía de poderes ocultos que no era capaz de controlar y que por tanto acabarían provocando su autodestrucción. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Crowley escribió la División de Inteligencia Naval ofreciendo sus servicios de nuevo, pero una vez más se negaron. Al menos según los informes oficiales, porque al mismo tiempo, casualmente, comenzó a asociarse con varias figuras en la comunidad de inteligencia británica, entre ellos el maestro de espías del MI5 Maxwell Knight, el hombre que inspiró la creación del personaje de M en las películas de James Bond, y no por menos, dado que el calibre de sus hazañas llegó a ser legendaria, calificándolo como uno de los mejores espías del mundo. De hecho, Maxwell llegó a mencionar que Crowley podría haber sido un buen fichaje para la MI5. Este tipo de relaciones convenientemente repentinas, entre otras cosas, es lo que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones sobre el posible papel de Aleister Crowley como espía, aunque de nuevo, nada se sabe con seguridad. El 1 de diciembre de 1947, Crowley murió de bronquitis crónica a la edad de 72 años. En sus últimos minutos de vida estuvo acompañado de Deirdre, la madre de su último hijo, y otras personas de confianza. Se suele rumorear que las últimas palabras que dijo Crowley antes de morir fueron «Estoy perplejo», supuestamente refiriéndose a lo que atisbó antes de morir, la clásica luz al final del túnel, o lo que fuera en su caso. Pero esto es falso, porque según Deirdre y las demás personas allí presentes, lo último que se le oyó murmurar antes de morir fue «A veces me odio a mí mismo». En su funeral se leyeron pasajes del libro de la ley, lo cual confundió a la prensa, que calificó la ceremonia como algún tipo de misa negra satánica. Pero Crowley no fue enterrado en un ataúd, sino que sus cenizas fueron enviadas a Estados Unidos y recibidas allí por Karl Germer, aquel a quien nombró como heredero de la Ordo Templi, y que las enterró modestamente en el jardín de su propia casa, en Hampton, Nueva Jersey.
Hasta ahí llega su historia. Un caótico viaje lleno de drogas, orgías, espíritus, demonios, sectas y espías. Ahora echemos un vistazo a eso que él llamaba el telema y las demás creencias de Crowley. El sistema de creencias de Crowley, el telema, es una doctrina a medio camino entre lo mágico y lo religioso. Crowley creía en la existencia objetiva de la magia, aunque él la denominaba magic. Una ortografía arcaica más antigua de la misma palabra. A la magia la definía como la ciencia y el arte de hacer que el cambio ocurra en conformidad con la voluntad, que llevarla a cabo consistía en entrar en comunión con entidades que existen en un plano superior al nuestro. La veía como una tercera vía entre la religión y la ciencia e instaba a los demás magos a mantener registros detallados de sus experimentos mágicos. Cuanto más científico sea el registro, mejor, decía. Tanto durante su vida como después de ella, Crowley ha sido ampliamente descrito como un satanista, generalmente por sus detractores. Pero Crowley declaró muchas veces que no se consideraba un satanista ni adoraba a Satanás, ya que no aceptaba la cosmovisión cristiana en la que éste existía. Crowley era más bien un politeísta místico. Creía que casi todas las deidades podían existir aunque las comprendiéramos bajo distintos nombres, y que la mayoría de ellas derivaban de la tríada Isis, Osiris y Horus, que según él habían sido las mejores interpretaciones que los humanos habíamos conseguido hacer sobre los dioses. Aparte de eso, era profundamente anticristiano. También fue acusado de defender el sacrificio humano, en gran parte debido a un pasaje en sus libros en el que afirmó que un recién nacido, con su perfecta inocencia, es la víctima más adecuada para un sacrificio. Y otro pasaje en el que afirmaba que había sacrificado alrededor de 150 de estos cada año. Tal genocidio habría sido soberanamente llamativo, y teniendo en cuenta la cantidad de veces que obligaron a Crowley a sentarse frente a un tribunal, sorprendería mucho que esta afirmación fuera cierta, dado que siempre salía inocente y sin pruebas en su contra. A través de sus diarios, Crowley explicaba que aquello de los 150 bebés sacrificados al año en realidad era una referencia irónica a la eyaculación. Una pregunta que mucha gente se hace cuando estudia a Crowley es: ¿era Crowley de izquierdas o de derechas? Como suele suceder con las personas más interesantes, izquierda y derecha eran términos que se le quedaban muy cortos a Crowley. Quizás se le pueda clasificar mejor como un revolucionario conservador. Sentía fascinación por las ideologías extremas del nazismo y del comunismo, pero más por la posición anticristiana y la actitud revolucionaria de estas que otra cosa. En sus actitudes subversivas, vio la posibilidad de una aniquilación de las antiguas tradiciones religiosas y la creación de un vacío que Telema posteriormente podría llenar. En otras palabras, simplemente las veía como una oportunidad de medrar su misticismo aprovechando el caos que provocaban. Realmente le daba igual si este caos era de ultra izquierda o de ultra derecha, siempre y cuando fuese subversivo. Aunque es interesante destacar que Crowley aborrecía la democracia, la cual describía como un imbécil y nauseabundo culto a la debilidad. Y aunque despreciaba a la mayor parte de la aristocracia británica, él se consideraba a sí mismo como un tipo de aristócrata, y llegó a describir una vez su ideología como comunismo aristocrático. Crowley abogó por la libertad sexual completa tanto para hombres como para mujeres. Para él nadie debía reprimir su sexualidad y cada cual era dueño de su propio cuerpo. Y sin embargo, al mismo tiempo, se oponía al aborto. Era un hombre lleno de extrañas contradicciones. Si te estás preguntando qué pasó con su gran casa del lago Ness, la mansión Boleskine, esta estuvo abandonada durante un tiempo pues se la consideraba un lugar maldito. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la casa fue propiedad del mayor Edward Grant. En 1965, Grant se suicidó en el dormitorio de Crowley con una escopeta. Después de esto, la casa fue pasando de mano en mano siempre con finales infelices, hasta que el cofundador de Led Zeppelin, Jimmy Page, la compró en 1971, y de hecho, parte de la película de la banda, The Song Remains the Same, se filmó en los terrenos de Boleskine. Al final la vendió en 1992. Sus nuevos dueños la convirtieron en un hotel. A la muerte de estos dueños, la obtuvieron unos holandeses, quienes volvieron a convertirla en una residencia privada. El 23 de diciembre de 2015 se informó sobre un gran incendio en el lugar, que dejó la propiedad inhabitable y severamente dañada. Desde 2019 es propiedad de la Boleskine House Foundation, quien la restauró con intención de abrirla al público como una especie de museo.
Pero ese mismo año, otro incendio arrasó la mansión y hasta el día de hoy aún no ha sido abierta al público. En cuanto al telema, esta doctrina continuó desarrollándose y propagándose después de la muerte de Crowley e inspiró a otras muchas sociedades secretas, esotéricas o religiosas. Sin ir más lejos, L. Ron Hubbard, el fundador estadounidense de la cienciología, estuvo involucrado en el telema a principios de la década de 1940, y se ha argumentado que las ideas de Crowley influyeron en parte de su trabajo. Y aunque Crowley no era satanista, sí que influyó mucho en el desarrollo de este tipo de filosofías, tanto así que figuras como Anton LaVey y Michael Aquino admitieron haber sido influenciados por el trabajo de Crowley. Poco después decidió escalar el Kanchenjunga. No puedo creer que haya dicho esto bien en la primera.